Kitchen.
¿Qué tal, chicos? Buenas noches con todos ustedes. ¿Me escuchan? Sí, profesor, buenas noches. ¿Pueden confirmar, por favor? Sí se escucha, profesor, buenas Sí se noches. escucha. Sí se escucha, profesor, pero disculpe, en el horario dice que, bueno, no sé si estoy mal, pero dice que es mitosis. ¿Hay mitosis? A ver, déjame chequear. Los dos temas ya, profesor, mitosis y meiosis. ¿Hay mitosis? Ok, ya. Vamos a mitosis, entonces. Había visto meiosis, la verdad. Ok, a ver, chicos. Ok, listo, ya quedó. Bien, chicos, entonces, este repaso también es rápido. Meiosis, por eso, pelucita. De que ya lo tuvimos hace un momento, el meiosis. Ok, chicos, entonces, ya todos han llevado esta práctica, me imagino, la semana pasada. Espero que les haya ido bien con las notas de sus informes. Eh, en sí, o sea, la rúbrica es bien, ¿se dice? Permite que ustedes saquen una buena nota. Ok, pero claro, siempre y cuando ustedes hayan cumplido con todo lo indicado, ¿no? Desde llevar su cebolla hasta armar su esquema, colocar las informaciones que se les solicita. Entonces, en ese sentido, es un tema eh, básicamente que les ha permitido conocer todas las etapas de la mitosis, la ampolla climatizar, y en comparación con la meiosis es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a comenzar. ¿O tienen alguna consulta específica sobre este tema? ¿O no? Vamos a repasar rápidamente el- la introducción. Ok, y de ahí si tienen consultas específicas, trabajamos con eso. Toda reflexión de la experiencia de este tema es básicamente en el crecimiento de los seres humanos, cómo se generan las nuevas células. Básicamente sería a través del ciclo celular, o sea, mecanismos que permitan que las células permitan replicarse, ¿no? Y pueden generar nuevas células y ese mecanismo sería lo que es la mitosis, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las características de la mitosis?
La principal, que a partir de una célula se van a generar dos nuevas células, manteniendo la misma dotación cromosómica o carga genética. Entonces, si tenemos una célula que es 2N, al final de la mitosis tendremos dos células con 2N también, cada una. ¿Ok? ¿Y por qué es importante el proceso de la mitosis? A ver, ¿hay alguien que quiera aquí participar? ¿Quiera decir por qué es importante conocer sobre la mitosis? Profesor, para la regeneración de los tejidos. Ok, muy bien, permite la regeneración de los tejidos. ¿Qué más? ¿Qué otra importancia tiene? ¿Solo se da en la regeneración o también en otro tipo de, por ejemplo, concepto biológico? Para que las células se multipliquen. Exacto, también para que las células se multipliquen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, somos productos de la fecundación. O sea, y somos una única célula al comienzo, ¿no? Y de ahí lo que ha tenido que suceder es, ha tenido que dar diferentes eh, etapas que las células han estado dividiendo, ¿ok? A través de la mitosis y al mismo tiempo se han estado especializando. O sea, también es parte del desarrollo del organismo en sí. Pero claro, hasta cierto punto, ¿no? ¿Y puede darse la mitosis si la célula no replica su ADN o no? No, profesor. No, ¿Por qué? Porque no es posible. porque necesita el material genético para que se divida la célula. Exacto. O sea, previo a la mitosis existe lo que es la interfase, ¿no? Y en la interfase tenemos lo que es la fase S, donde se da la replicación del ADN. Entonces, para que haya un mantenimiento de la dotación cromosómica, tiene que haber una replicación completa del ADN previamente. Ok, muy bien, gracias a los que participaron. Entonces, aprender sobre la mitosis le va a permitir a ustedes conocer cómo se da la generación de nuevas células a partir de células preexistentes, okay, que ya existen. Van a reconocer las diversas fases mitóticas y los cambios producidos en la célula para lograr finalmente la división celular. Entonces, el resultado del aprendizaje de esta sesión es que ustedes puedan identificar las diferentes fases de la mitosis y los cambios celulares que cada fase celular uh, necesita realizar para la formación de nuevas células. Entonces, como les mencioné, tenemos lo que es el ciclo celular, ¿okay? Que está dividida en dos grandes etapas, ¿no? Lo que es la fase M, que corresponde a la mitosis, ¿okay? Y lo que es la interfase. ¿Ok? Entonces, en el caso de la fase M, tenemos lo que es la mitosis, por un lado, con sus fases, las cuales son 4 principales, ¿ok? Y luego tenemos la citocinesis, ¿ok? Por otro lado, tenemos la interfase, que está dividida en las fases G1, S y G2. ¿Ok? Siendo ahí la fase S, donde se da la replicación del ADN, ¿ok? Y la duplicación de los cromosomas. ¿Ok? Pero también tenemos la G1, ¿no? La G1, que se da entre después de la citocinesis y antes de la fase S, que es la fase donde la célula va a crecer y va a mantener su metabolismo y va a haber una duplicación de los órganos. ¿Ok? De ahí tenemos lo que es la G2, que también es parte de la interfase,
donde la célula va a crecer y se va a preparar para la mitosis. ¿Ok? Entonces, básicamente ese sería lo que es el ciclo celular. Pero en el Profesor, caso, sí, dime. disculpe, en la fase M está lo que es, nos han enseñado, ¿no? El promate para recordar los ciclos, pero al final, ¿puedo volver la imagen? Eh, Aquí veo lo que es citocinesis, la fase M. ¿Me puede explicar un poco de la ajá, de eso, de citogénesis? Claro, la citocinesis, o sea, se da cuando ya, o sea, básicamente terminó la mitosis, ya tienes todo el material genético eh, separado, cada uno en un polo diferente de la célula. Y la citocinesis básicamente es la división, ¿no? Y lo que me permite generar las dos células hijas al final. Pero más adelante ahí se va a explicar eso, ¿ok? Pero la idea es esa, ¿no? O sea, se da la mitosis, donde básicamente la mitosis va a involucrar la separación de material genético, ¿ok? En ese caso los cromosomas, uh, y termina con la separación de lo que es del citoplasma, ¿ok? Gracias, profesor. Entonces, ahora vamos a hablar de cada uno de ellos, pero nos vamos a centrar básicamente en lo que es en la mitosis, ¿no? Que comienza con la profase. Aquí, en esta fase, el material cromosómico se va a condensar para formar los cromosomas mitóticos compactos, ¿ok? Entonces, aquí vamos a observar, por ejemplo, que estos hilos gruesos en esta fotografía sería lo correspondiente a los cromosomas. Y los cromosomas en sí estarían compuestos por lo que son dos cromátides unidas por el centrómero. Entonces, este es un cromosoma y este es una cromátide y este es una cromátide. Y aquí la unión sería consecuencia del centrómero. De ahí, por otro lado, el citoesqueleto se va a desensamblar y el uso mitótico se va a ensamblar, que es esta de aquí. ¿Okay? Y este uso mitótico es el que va a permitir más adelante lograr la separación de las cromátides. ¿Ok? También otra característica de la profase es que el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático se van a fragmentar y la envoltura nuclear se va a dispersar. Por eso que es posible observar a los cromosomas, ¿no? ¿Ok? De ahí seguimos con la metafase. En la metafase, o sea, ya una vez que los cromosomas estén condensados, ¿ok? Se van a alinear a la placa de la metafase. O sea, en este caso sería la región ecuatorial, ¿no?, de la célula. Y van a unirse a los microtúbulos cromosómicos que están distribuidos a lo largo de la polaridad de la célula, a través de lo que son los citocoros, ¿no? Entonces, ahí se van a unir y van a estar así como es una especie de alineamiento, ¿no? Ya en la anafase, ¿qué sucede? Que los centrómeros se van a dividir y las cromátides se van a separar, ¿ok? Entonces, los cromosomas, o básicamente en este caso las cromátides, se van a mover a los polos opuestos del uso. Estos aquí se van a mover hacia en esta dirección y estos se van a mover en esta otra dirección. Y los polos del uso se van a separar, ¿ok? Porque se va a generar una polimerización y despolimerización que va a permitir el movimiento de los cromosomas y por consiguiente va a permitir su separación. Y de ahí llegamos a la telofase. Entonces aquí ya los cromosomas ya llegaron a los polos, ¿ok? Entonces ahí los cromosomas se aglomeran en los polos opuestos del uso, ¿ok? Y de ahí van a comenzar a dispersarse, ¿ok? De ahí, y en el caso de la profase, recuerdan que el envoltorio nuclear, ¿qué sucedió con el envoltorio nuclear? Se rompe. Se dispersó, ¿ok? Entonces aquí
sucede lo contrario, ¿no? Aquí el envoltorio nuclear se va a ensamblar alrededor de los cromosomas, ¿ok? Y el aparato de Golgi y el retículo plasmático se va a reformar. O sea, básicamente la telofase sería lo contrario de la profase, ¿no? En la profase hay un condensamiento de los cromosomas, hay una dispersión del envoltorio nuclear y una fragmentación del aparato del Golgi y el retículo plasmático. En la telofase, el aparato de Golgi y el retículo plasmático se van a reformar, el envoltorio nuclear se va a reensamblar y los cromosomas van a comenzar a dispersarse. ¿Okay? Entonces, en esas características es lo contrario a la profase. ¿Okay? Entonces, y ahí finalizando la telofase, va a dar lugar a lo que es la citocinesis, en el cual básicamente se va a formar un anillo contráctil, ¿ok? Y ese anillo contráctil va a estar formado por filamentos de actina y miosina, que básicamente van a formar un anillo que va a en el ecuador celular de la célula, en la parte del medio, y se va a realizar una contracción de ese anillo. ¿Ok? Entonces, esa contracción va a formar un surco, ¿ok? Y a través de ese surco las células se van a separar. Por eso se ven ¿Qué tipo de microscopía es? Este de aquí es electrónica. Aquí se ve cómo se forma ese surco. Y de ahí ese surco va a seguir siendo más contraída y al final va a lograr que se separen estas dos células. Esto sería en el caso de una célula animal, ¿no? En el caso de una célula vegetal también será ese mismo fenómeno, ¿ok? De la citocinesis, pero aquí en vez de formarse un anillo contráctil de actina y miosina, aquí se va a formar una placa celular, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí una vez que ya se da la telofase, y las cromátides están en los extremos de la célula. Aquí en el medio se van a formar vesículas que se van a reunir en el plano medio de la célula. De ahí esas pequeñas vesículas se van a fusionar, formando grandes vesículas, y a partir de esas vesículas se va a formar lo que es la placa celular. ¿Okay? De ahí al final, esas grandes vesículas se van a fusionar y formar una gran vesícula de gran tamaño, y a partir de ahí se separa y se generan nuevas paredes celulares a partir del contenido vesicular. Y de esa manera, de una célula madre tenemos dos células hijas. ¿Ok? Entonces, en el caso de la práctica que se realizó la semana pasada, ustedes tenían sus cebollitas con sus raíces, cortaron los meristemas apicales, porque ahí es donde se está dando la mitosis, e hicieron una tinción, ¿no? Con orceína acetoclorhídrica, ¿ok? Entonces, mezclado con las raíces, de ahí utilizaron un mechero, ¿ok? Para hacer la tinción, ¿ok? Para lograr que se impregne. Dime, Mireya. Profesor, en el examen, ¿vale los dos nombres que usted dijo? Que era orseína acética, que creo que decía en el laboratorio, y orseína, no, no, lo que dice en la guía. Cualquiera de los dos vale. Sí, cualquiera de los dos vale. Ok, profesor, gracias. Ok. Entonces, y de ahí básicamente, de ahí ustedes van a preparar sus láminas, van a hacer el squash, ¿ok? Y de ahí van a visualizar y esquematizar cada una de las fases de la mitosis. Entonces aquí, por ejemplo, en la interfase se ve que aún está ahí el núcleo. Inclusive aquí, esto de aquí sería el nucleolo, ¿ok? Luego en la profase, el núcleo básicamente ya no va a ser visible. Se van a observar estos filamentos que sean los cromosomas. De ahí en la metafase, los cromosomas se van a alinear en la placa ecuatorial. Y en la anafase se van a separar, ¿no? Las cromátides. Y en la telofase ya llegaron a los polos y comienza lo que es nuevamente la aparición del núcleo y una descondensación de los cromosomas. ¿Ok?
Y esa visualización lo hicieron a 400x. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, ¿tienen alguna consulta sobre este tema? En sí, este tema es bastante fácil y más aún ustedes que han podido visualizarlo en el microscopio. Profesor, disculpe, en el pasito que vamos a dar, ¿va a venir el procedimiento de cómo se hizo la tinción? Mm, Eso va a depender del docente, pero o sea, lo que tienen que tener claro es el nombre de la tinción que se realizó, tienen que tener claro el nombre de la muestra, cuál es la muestra que ustedes han trabajado con el meristema apical radicular de la cebolla. Se les puede preguntar también lo que es el nombre científico. Entonces, en el caso del nombre científico, no se olviden que los nombres científicos van en cursiva, ¿no? Si es que ustedes lo están tipeando en la computadora, pero si ustedes lo escriben con su puño y letra, tienen que colocar subrayado. Entonces, en el caso del nombre científico, el primer nombre es el género y va con mayúscula. El segundo nombre se refiere a la especie y va en minúscula. Entonces, básicamente para el pasito, para el examen final, lo que se les va a consultar es básicamente que ustedes puedan identificar esas fases en base a sus características. Entonces, en el pasito se les puede preguntar cuáles son las características de una u otra fase. Ok, pero en el caso del examen final se les va a poner láminas. Lo más probable es que se le pongan láminas y ustedes hagan la identificación de qué fase es, cuál es su importancia o por qué se caracteriza, cosas por el estilo. Muchas gracias, profesor. Ok. ¿Tienen alguna otra consulta, chicos? Es Profesor, sencillo este tema. Sí, dime. en caso a ese otro tema, este tema de meiosis, y no tenía un poco claro de lo que era cromosomas homólogos y cromátides hermanos. ¿Puede hacer la diferencia, por favor? No, los cromosomas homólogos, en ese caso, son la copia del, ¿cómo se puede decir? Mm, a ver, déjame abrir mejor aquí el de meiosis, para que se entienda. Ok, a ver. Entonces, aquí básicamente lo que nosotros tenemos en la meiosis son los cromosomas homólogos. ¿Ok? Entonces, aquí, o sea, ¿cuántos cromosomas homólogos uno tiene? O sea, por cada cromosoma son dos, del cual uno proviene o sea, en el caso de humanos, ¿no? De, de tu mamá y otro viene de tu papá. Entonces, ahí tiene este es un homólogo, este es el otro homólogo. Solo que cuando se da la meiosis, cada uno de los homólogos va a tener dos brazos que vendrían a ser las cromátides hermanas. Entonces, en este caso, los homólogos están constituidos por dos cromátides hermanas, consecuencia de la etapa S de la interfase. Entonces, aquí, luego, cuando se da la metafase, lo que se va a alinear en sí son los pares de cromosomas homólogos. O sea, aquí hay cuatro cromátides hermanas. Una, luego voy a colocar
Ya, este es una, este es otro, este es otro y este es otro. Y aquí, por ejemplo, se evidencia que se ha dado el crossing over, ¿no? Aquí, cuando se da la anafase, entonces lo que se separan en sí son los homólogos. Y cada uno de ellos tiene dos cromatías hermanas. ¿Ok? O sea, todo el bloque se está yendo, este con este y este con este. ¿Ok? Entonces, esas cromatías hermanas de ahí se van a separar ¿en dónde? En la meiosis 2. Aquí. Entonces, aquí están las cromatías hermanas. ¿Ok? Y en la fase 2, esas cromatías son las que se van a separar. ¿Ok? Entonces, básicamente, o sea, si nosotros, o sea, aquí se puede hablar de que tenemos cromosomas homólogos o no, en la meiosis 2. No. No, no se puede hablar de cromosomas homólogos. Solamente se puede hablar en la meiosis 1. ¿Ok? Porque aquí básicamente ya, o sea, cada par, por ejemplo, este puede ser el paterno y este el materno, ya se ha separado, cada uno a una diferente célula. Ahora, en la mitosis, ¿se puede hablar de cromosomas homólogos o no? No. ¿Seguro? En la mitosis. Ujú. Pero no son cromos, cromátides hermanas en la mitosis. Claro, son cromatías hermanas. O sea, básicamente, o sea, sería, o la meiosis 2 sería un equivalente de la mitosis, ¿ok? Porque en la mitosis, ¿qué es lo que se separan las cromatías hermanas? Porque cada cromosoma, o sea, se duplicó. O sea, inclusive los dos pares de homólogos se han duplicado. Pero, o sea, al final lo que está yendo es una copia de ellos hacia cada lado, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que aquí cuando hay un alineamiento, o sea, sí se están alineando en este caso los cromosomas que contienen sus cromátides. No sé si se entiende. Sí, profesor, gracias. Ujú. A ver, otra consulta, chicos. Ya nos saltemos de tema. ¿Ya? Profesor, disculpe, ¿la palabra homólogo se puede reemplazar también por la palabra igual? No necesariamente. Es que los cromosomas en sí, o sea, no son equivalentes en el caso de la meiosis, ¿no? O sea, en sí los cromosomas homólogos no son equivalentes entre sí. O sea, uno pensaría que serían copias iguales, ¿no? Pero en realidad son copias diferentes. ¿Por qué? Por el mismo hecho del crossing over que hubo en la meiosis 1. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Uno diría, por ejemplo, estoy separando esto y este de aquí. Entonces, la información de este sería igual que la de este otro gameto, ¿no? Cuando se separan. Pero ¿qué sucede? No es así. Por ejemplo, aquí hubo un entrecruzamiento entre este y esta región se cambió con este de aquí. Entonces, a ella genera variabilidad. O sea, básicamente, o sea, contienen la misma información genética o deberían contener el mismo set de genes, pero, o sea, la información puede cambiar, ¿ok? Pero, o sea, decir que son 100% iguales o son una copia del otro, no es posible en el caso de la meiosis. En el caso de la mitosis, o sea, sí serían, ¿ok? O sea, pero en el caso de las cromátides que se han copiado, las cromátides hermanas, ahí sí es una copia fiel de su respectivo cromosoma. Entonces, no necesariamente la palabra homólogo se reemplaza con igualdad. No, no, homólogos porque, o sea, contienen, o sea, deberían tener el mismo catálogo de genes, ¿ok? Tanto codificantes o no codificantes de proteínas, ¿no? Pero de que la información puede variar entre ellos. Por ejemplo, en alguno puede haber una mutación en un gen y en el otro homólogo puede haber que no haya esa mutación. Entonces,
En el que no hay la mutación, ese gen puede ser funcional, pero en el otro homólogo, donde sí hay la mutación, ese gen puede ya no funcionar. Pero igual siguen siendo cromosomas homólogos. ¿Ok? Ok, muchas gracias, profesor. Nada. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Todo claro? Sí, este Profesor, tema una también es... pregunta. Sí, dime. En el caso de la mitosis, ahí no se podría usar lo que es los cromosomas homólogos, ¿verdad? En el caso de la mitosis, mm, es que en el caso de la mitosis, o sea, todos los cromosomas, o sea, en el caso de nosotros, por ejemplo, Homo sapiens, todos nuestros 46 cromosomas se van a duplicar, ¿ok? Entonces, pero al momento que sea la separación, o sea, los homólogos en sí no son los que se van a separar, simplemente se van a separar las cromátides hermanas. Cosa que es diferente a la meiosis. En la meiosis, cuando se da la meiosis 1, se van a alinear también igual los cromosomas, pero de ahí ellos se van a separar. O sea, un juego se va para un lado y otro juego se va para el otro lado. Ok, entonces ahí básicamente, o sea, si lo vemos en el sentido estricto del concepto, o sea, en la mitosis, o sea, no habría una separación de cromosomas, simplemente de lo que es la parte de las cromatías hermanas. Entonces, Es una diferencia entre mitosis y meiosis sería que en mitosis se logra separar las cromátidas hermanas y en la meiosis los cromosomas homólogos. exacto. Mm, Pero ten en cuenta que en la meiosis 2 también se separan las cromátides hermanas. mm, ya, profesor, Ok. gracias. Ujú. Elvis. La sesión de meiosis fue la anterior, más el de las 5. Entonces, si de ahí puedes revisar la grabación. Sí, profesor, dijo que él me va a subir la grabación de la clase. Sí, 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 de ahí se sube. Ustedes de ahí Sí, ingresan al porque chat y he ahí visto están las también, grabaciones. Ujú. he visto lo O que sea, el electroforesis, si usted no ha subido, yo quiero escucharlo a usted. ah, no, pero en el chat, cuando ustedes entran ¿por dónde ustedes entran? Por el aplicativo del Microsoft Teams. Porque si entran por ahí, o sea, después en el chat les va a aparecer ahí la grabación. A mí, por ejemplo, déjame checar aquí. Ya, primero déjeme cambiar la PPT. Por ejemplo, porque yo estaba buscando en el Lexi de electroforesis y no me sale el link de la clase grabada. A ver, déjame checar. Que lo que pasa es que Mm, nosotros no asistimos a esa clase de reforzamiento y por eso no nos aparece en el chat. mm, ok, electroforesis, me dicen, ¿no? A ver, ¿cuándo fue el de electroforesis? ¿Se acuerdan? El 24 de junio, dice acá, 24 de junio a las 5 p.m. Ok, 22, 19 de junio. Parte 1, parte 3. Que hay varias grabaciones. Pero el miércoles, si no me equivoco, me toca nuevamente electroforesis. Si no me equivoco. Chequea. Sí, me toca electroforesis el miércoles de 7 a 8:30. Pero, o sea, ahí en el mismo, tiene acceso ¿cómo se llama? Al Excel.
En el S ahí al costadito ya están los links de las grabaciones. No sé si se han visto ahí. Ujú. ¿Les aparece? Profesor, yo sí logro observar la clase que he hecho de electroforesis en el Excel que nos han enviado. Ah, sí aparece. Sí, recién. Ah, ya. Ok. Entonces, igual el miércoles tengo otra sesión de electroforesis, entonces ahí podemos repasar esa parte porque la verdad está bien complicada. O sea, el día de hoy he tomado pasitos en Villa y casi todos han fallado en esas preguntas. O sea, pero se supone que tiene que haber quedado claro, pues chicos. Igual si tienen dudas, o sea, les recomiendo, si pueden entrar el miércoles, igual repasen hasta ese día y ya el miércoles que nos reunimos podemos aclararle esas consultas. ¿Ok? Entonces, ¿alguna otra consulta sobre mitosis, chicos? ¿No? A ver, creo que ahí Luz Francisco está escribiendo. Ok, voy a buscar la grabación o le voy a decir a la coordinadora para que coloque esa información. Ok, aunque también mis últimas clases de electroforesis más se centró en discutir básicamente los geles de agarrosa. Pero igual el miércoles, si pueden entrar, ahí ya lo vemos con detalle, ¿puede ser? Igual puedo Sí, buscar la grabación profesor, para ok. colocar. Muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, si no hay más consultas sobre mitosis, ya lo dejamos ahí y ya nos estamos viendo el día miércoles, ¿ok? Entonces, ha sido un gusto. Por favor, estudien, repasen, no se confíen. Ya faltan 2 notas. Bueno, a los que ya dieron el pasito el día de hoy, ya le queda solamente la nota del examen final del laboratorio. En su clase de meiosis que tengan esta semana, visualicen bien las láminas, ¿ok? Que les van a enfocar sus docentes, porque de hecho que va a venir en el examen final microscopios que tengan esas enfoques de esas láminas y se les pregunte, por ejemplo, qué fase es, ¿no? Inclusive puede ser sus fases de la fase 1. Entonces, practiquen lo más que puedan y les deseo el mejor de las suertes, chicos. Y ya Profesor, nos vemos. Dime, Aloni. ¿no tendrá fotos así para reconocer la meiosis? A la foto de mi... No, me olvidé tomar eso el día de hoy. Pero, en todo caso, no, es que el otro lunes ya es, ¿no? A ver, Sí, voy a decirle a la coordinadora a ver si puede incluir otra sesión de meiosis el viernes, así. O el sí, por sábado, en todo caso. ¿Ok? las fijas, profesor, para el final. Uy, tu voz me parece conocida. ¿Usted es de los 6 puntos perdidos? No, 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 profesor. Ok, mejor. ¿Quién le manda a sacar 20? Pues en el pasito. Ok, chicos, entonces nos estamos comunicando en Profesor, una... Sí, dime.
Disculpe, la clase sobre meiosis, ¿qué día dijo para que lo incluya? Voy a hacer la consulta de si lo puede incluir el viernes. Y así es, ya tengo fotos, porque yo tengo jueves y viernes solo en el Campus Norte. Entonces voy a ver si Sí. hoy consigo tomar fotos y de ahí mostrarles sobre eso, ¿no? Profesor, disculpe, yo llevo laboratorio con usted, por eso le preguntaba Ah, ya. sobre si iba a preguntar sobre la mitosis, sobre el procedimiento en el pasito. No, no, el procedimiento no creo difícil. Porque no es nada complicado, o sea, básicamente es la tinción, el squash. O sea, más que nada el objetivo de esa sesión, o sea, más bien yo lo que les diría es que estudien lo que hicieron en el informe 6, ¿no? Porque ahí ustedes bueno, y si no tienen su informe, recordar lo que colocaron, ¿no? O sea, lo que dibujaron, las informaciones que consideraron, eso pueden también estudiar, ¿no? Porque es simple, ¿no? La mitosis, o sea, comparado con la meiosis es demasiado simple.